estamos organizando, tenemos dos actividades, una feria de organizaciones sociales, donde hay organizaciones de Villa Francia, de La Legua, y tenemos sindicatos, 2 sindicatos de trabajadores y 5 organizaciones de cooperativas de pobladores sin casa o sin techo. Ellos están participando como organizaciones, mostrando sus cosas, pero además van a participar en un conversatorio que tiene que ver con ir discutiendo los temas para organizar un foro social el próximo año. Nuestro objetivo es consolidar prácticas territoriales de estas organizaciones, acompañar procesos reflexivos y transformadores de la realidad que puedan llevarnos a una sociedad más justa, mejor, a conquistar mejores espacios para nuestros hijos y para nosotros mismos. Nuestro interés es ir aprendiendo, ir entendiendo las reflexiones más actuales de la educación popular, los desafíos más actuales de la educación popular, para pensar, ya el 2013, queremos pensar un foro social latinoamericano que podamos hacer con Chile y Argentina, no lo tenemos tan claro todavía, pero nos interesa entonces que no seamos nosotros los que definamos esa agenda, sino que sean las organizaciones sociales y las experiencias a través de los grupos de discusión las que nos vayan permitiendo aprender qué es aquello que se va a discutir allí. Yo quisiera precisar 2 o 3 cuestiones, pensar en la educación popular como un acto educativo que se asume acto político, propiamente acto político, no acto neutro. No existe igual el acto educativo neutro, no existe, aún en los maestros, en las maestras que te dicen yo no hago política, yo solo enseño. Ese acto educativo es político. La diferencia con la educación popular es que asume la politicidad del acto, asume que es un acto político, dice de entrada, mirá, yo pienso desde este lugar, y pensar desde este lugar significa que el que opina soy yo políticamente. Este acto político, que es un acto educativo, quiero decirles, para meter un ruido en la discusión, un poquito de ruido, de quilombo en la discusión, que es también un acto partidario. Es un acto político partidario, ni siquiera es un acto político amplio. Es un acto político partidario. ¿Qué quiero decir con esto? Que construimos acto educativo en torno o a una currícula que viene dada o en oposición a la currícula que viene dada, y la currícula que viene dada es la construcción de un partido político para el acto educativo, es la indicación de un partido político que construyó un programa, una currícula, un desarrollo curricular, una materia o lo que fuera, y eso tiene una mirada partidaria, la construye desde un lugar partidario, desde un enfoque partidario. También quiero decir que es política partidaria aun cuando lo hagamos en espacios de educación no formal, porque nuestras ideas políticas, si quieren llegar a la transformación de la realidad, nuestras ideas políticas, si quieren llegar a la transformación de la realidad, y esto es a la acción social para la modificación del entorno social, se encarnan en nuestros sistemas democráticos, en partidos políticos. Nosotros tenemos sistemas democráticos que son partidarios, democracias partidarias, democracias a las que para acceder al poder hay que tener un partido político que te avale y llegas al poder. Y gran parte de la transformación de la realidad es el acceso al poder político partidario. La educación popular, por otro lado, parte de un conocimiento que es una confianza, que es que en el hacer hay saber, y entonces parte de lo que la gente hace para poder construir lo que la gente sabe, junto con la gente, junto con el pueblo, parte de lo que el pueblo hace porque está segura la educación popular de que eso es lo que el pueblo sabe. Y entonces, partiendo de lo que hace y reflexionando lo que hace, construye, le da forma a un saber. ¿Cómo lo construye? Colectivamente. ¿Cómo lo construye? A partir del diálogo, de la palabra puesta en circulación. Por eso los conversatorios. ¿Cómo lo construye?
con el aporte reflexivo de cada uno y de cada una. Lo que termina construyendo no es ni lo que trajo el educador o la educadora, ni lo que trajeron los y las participantes, sino algo nuevo, novedoso cada vez, distinto. Pero es una construcción ese conocimiento. Es una construcción nunca terminada, además, dice la educación popular. Es una construcción, además, que no está hecha para decir sabemos más para saber más. Que está hecha para saber más, para poder hacer mejor. Y hacer mejor es transformar la realidad. La finalidad última de la educación popular es esta. No es hacer educación popular por hacer educación popular, sino hacer educación popular para transformar la realidad. Esta mirada, primero, luego podemos debatir un montón de cosas más sobre este acto político de la educación popular. Un montón de cosas más. Este acto político que respeta los tiempos y respeta los modos de nombrar del pueblo con el que lo producimos, porque el modo de nombrar las cosas, el modo en el que llamamos a las cosas, la lengua que usamos, no la lengua en el sentido académico, la lengua, sino la lengua cotidiana que usamos para nombrar las cosas, tiene connotaciones muy fuertes sobre aquello. Y tenemos que respetarla y tenemos que tomarla en la construcción. Quiero decir, ¿por qué la alfabetización popular dentro de la educación popular? No solo porque la escritura es una herramienta para vivir en un mundo, en una sociedad que es particularmente escrita, que es particularmente alfabética, sino además porque recuperar la palabra escrita en esa lengua que tiene el pueblo es recuperar sentidos de lo que el pueblo dice. Educación popular en relación con la educación formal y la educación no formal. En los principios de la educación popular, en los 60, cuando Paulo Freire empieza a sistematizar experiencias, empieza a registrar y empieza a dar a conocer, se abre un debate que dura hasta fines de los 70, mediados de los 80 más o menos, muy fuerte, que es: ¿se puede hacer educación popular al interior del sistema educativo formal? Es decir, ¿se puede pensar la liberación del pueblo al interior del sistema que está hecho para reproducir la estructura de dominación del pueblo? Esta era la pregunta, ¿no? La respuesta en ese momento fue muy diversa. Hubo grupos que se radicalizaron en decir: de ningún modo la educación popular puede ser llevada adelante dentro de la educación formal. Si se lleva educación popular dentro de la educación formal, lo que se está haciendo es un maquillaje de contenidos con una cierta dinámica de trabajo, pero no una transformación. Otros grupos decían: no, tenemos experiencias comprometidas, rurales, experiencias comprometidas, obreras, experiencias comprometidas con sectores urbanos empobrecidos, de educación transformadora dentro del sistema educativo formal, experiencias de resistencia docente, de resistencia de maestros y maestras, profesores y profesoras, que en el caso de la Argentina, pero en Chile también, dieron su vida en esa resistencia docente del acto educativo dentro del sistema educativo formal. Y este es el segundo punto: sentir que estamos haciendo educación popular. Sentir que estamos haciendo educación popular. Sentir que la estamos haciendo es poder llevarla adelante, poderla asumir con sus imperfecciones, pero al menos sentir que la estamos haciendo. Y ahí habrá que discutir cómo y por qué se hace con las relaciones entre el sistema de educación formal y la educación popular, y la educación popular y los espacios de educación no formal. ¿Cómo hacemos para hacer educación popular en cualquier lado? Educación para el pueblo, educación desde el pueblo en cualquier lado. Privado o público, formal o no formal. ¿Se puede hacer educación popular dentro de la universidad privada? De la universidad, el grado máximo de la formalización educativa. ¿Privada? El grado máximo de la comercialización de la educación. Bueno. El segundo eje es pensar
la educación popular en función de la organización popular. A mí me parece ahí que la educación popular lo que aporta es cómo, en palabras de nuevo de Paulo Freire, cómo devuelvo de modo organizado todo aquello que el pueblo me da de modo desorganizado. Paulo Freire decía que el educador popular devuelve organizadamente todo lo que el pueblo le entiende, le entrega desorganizadamente. ¿Cómo devuelvo de modo organizado todo aquello que el pueblo me está entregando de manera desorganizada? Quiero decir, ¿cómo pongo organización en este proceso de lucha, en los conocimientos, en las palabras, en los saberes que se van construyendo en este proceso de lucha para devolverlo de modo organizado, ¿no? En conjunto con la organización? La tercera instancia, para no ser largo, la cuestión de la comunicación popular. La comunicación popular es la dimensión masiva de la educación popular. Esto quiere decir dos cosas. La primera es que para que haya comunicación popular tiene que haber un acto previo de educación popular. Previamente tiene que haber pasado algún proceso educativo popular que yo estoy queriendo dar a conocer. La segunda es que este proceso de educación popular, que esta construcción del conocimiento, que este saber que hemos construido entre todos y todas, hay que socializarlo, que no puede quedar prisionero dentro de un grupo, que no puede quedar solo para una persona, para una organización. Es para todos y para todas. Y entonces la educación popular lo masiviza, lo entrega, no para copiarlo, sino para la posibilidad de replicarlo. Yo creo que hay que pensar ahí la posibilidad de comunicación popular dentro de los medios que quieren construir poder popular, que quieren construir otro nivel de reflexión, otro grado de reflexión, y que entonces el medio de comunicación popular tiene que pensar con qué proceso de la educación popular me alineo para ser el instrumento de masificación de ese conocimiento que se generó. Si no es solo una cuestión estética o lingüística, pero usamos los mismos parámetros, es decir, o vanguardista. Yo puedo escribir un periódico desde mis grandes ideas, yo, sin que estas ideas hayan sido fruto de un colectivo, de una discusión. Yo escribo un periódico, las cartas a vanguardistamente, le ponga la estética que le ponga lingüísticamente los giros que le ponga, aunque decida no usar el lenguaje hegemónico, aunque decida no usar la estética hegemónica, para que un producto sea de comunicación popular debe responder, dice esta mirada, a un proceso de educación popular previo. Esto quiere decir a la discusión colectiva en el marco de un acto educativo, que es un acto educativo político, también partidario, que está pensado para transformar la realidad, en el que todos y todas participamos para construir un conocimiento. Y ahí la comunicación popular. En una canción, en un periódico, en la radio, en la televisión, en lo que quieran. Tiro como puntas que me parece que podemos pensar en los grupos de trabajo. Yo solamente quería hacerle un agregado, es cierto, educación popular como un acto político, como un acto de liberación del oprimido, ¿no es cierto? En un proceso de organización social para transformar la realidad. Entonces eso también es un poquito contextualizarlo, ¿no? Y contextualizarlo desde cuál es la realidad que queremos transformarnos. En la época anterior a los 70, anterior a los 80, podríamos decir, en general había un Estado fuerte, ¿ya? Que en parte protegía a las clases populares, en parte, pero gran parte protegía más bien el modo de funcionamiento del capitalismo, ¿no es cierto? Con una gran empresa, ¿no es cierto? Una gran empresa que contrataba a sus trabajadores. Yo diría que hoy día casi, ¿no es cierto? Hay una frase de una mujer que se llama Vivian Forrester que dice, es una frase terrible, ¿ya? Que dice, en los años 70
lo que importaba era no ser explotado. Hoy día lo que importa es no ser ni siquiera explotable. En el sentido de que cada vez disminuyen más nuestras posibilidades de conseguir un trabajo tradicional, con contrato, con seguridad para la vejez, seguridad para la salud, seguridad para la educación. Es casi un privilegio. Y en ese sentido se han ido formando, ¿no es cierto?, formas de organización alternativas que son contestatarias del régimen y que las hemos estado viviendo nosotros el año pasado, ¿no es cierto? O sea, no solo está el movimiento educativo, está el movimiento mapuche, están todos los conflictos territoriales que tuvimos el año pasado, o este año, ¿no es cierto? Freirina, que sigue. Viene marchando la gente de la pesca. Viene la gente de la pesca, Castilla, Hidroaicén. No sé, o sea, si uno empieza a nombrarlos todos, yo creo que no terminamos. Acá mismo hay organizaciones de distinta naturaleza, ¿no? Por ahí algunas las discutimos en aulas, los que están en el diploma, que tienen que ver con el carácter de la organización. Nosotros, este conversatorio tiene que ver con movimiento social y ciudadanía. Es organizado por una carrera que dice en su logo 10 años formando ciudadanía crítica. ¿La puerta no fue? Sí, eso es. Eso dice. Y claro, la pregunta de los 10 años de formar ciudadanía crítica es, bueno, ¿qué es formar para la ciudadanía crítica? ¿Dónde están nuestros profesores? ¿Qué significa hacer eso en las escuelas, en el barrio, en la fábrica, donde sea? ¿Qué es ciudadanía crítica? ¿Qué organización social? Y finalmente, ¿cómo vamos superando esta relación de estanco, ¿no? De estar solo metido en el barrio, solo metido en el territorio, solo metido en mi organización que no me permite ver al otro? Por barreras ideológicas, por barreras políticas, territoriales, o simplemente porque no me encuentro con el otro. Lo que quiero decir es que nuestro desafío acá son algunos muy chiquititos, muy chiquititos, pero para nosotros grandioso, que tiene que ver con ir hilvanando un poco este fracturado lazo social que por lo menos en Chile estaba muy fracturado hasta las últimas erupciones del movimiento social. Me parece que esa es una gran pega, no nuestra, sino ustedes, de conocerse, ¿no? De reconocerse. Yo sé que lo hacen. Entonces yo agregaría esto, estas discusiones que nos están rondando en la organización. ¿Es autogestión o también le vamos a reclamar al Estado? En la organización, ¿cómo hacemos para superar la etapa de la organización micro y pasar a constituir movimientos? ¿Qué es lo que constituye movimiento? Entonces, finalmente, nosotros hemos pensado que nuestro rol como universidad, porque nosotros no somos solo universidad, también somos, como decía Daniel, militantes, personas, pero digo, nuestro rol como universidad no puede ser otro que ser simplemente un espacio articulador, y yo con esto cierro para decir, estamos absolutamente disponibles a hacer espacio, a hacer las articulaciones que hay que hacer, porque sabemos que es un país donde no es fácil hacerlo, y tener este pequeño reducto acá en Providencia, ¿no? Yo creo que es interesante, es bueno. Y para cerrar, nosotros tenemos un saludo de Adriano Nogueira, no sé si tú lo quieres leer, pero si no, por último les contamos quién es Adriano y que va a estar el 27 en Chile. Dedicación. ¿Por medio de cuáles dedicaciones nosotros nos constituimos consultores en procesos educativos emancipatorios? Se pregunta. Dedicación a la formación de nosotros mismos y de los educadores. Formación mediatizada por actuaciones plurales, sistematizando las emociones. Y dice ahora, muy distinguidos educadores y educadoras del diplomado. Estas palabras las pronunció Paulo Freire y las registré yo como introducción, dedicatoria a una reflexión. Estas palabras les envío por medio de la profesora Beatriz. La intención mía es saludarles y saludarlas por ocasión de este fecundo encuentro que inicia en este martes, 13 de noviembre. Por razones de compromiso y agenda apretada no podré estar personalmente con ustedes. Bueno, y les confieso de parte mía una saludable envidia. ¿Por qué? Pues porque acompañé el proceso en que nos coordinó el maestro Daniel Carceglia y sé de la fecunda expresión de vuestras contribuciones. Como aprendiz que soy y me siento, me gustaría estar presencialmente con ustedes en este martes. Bueno,
Buen trabajo les deseo. Paz en la lucha y cariño en la testarudez, con que reinician a cada rato un cambio de mirada, un cambio en las presencias y expectativas de mundo y vida. Gran abrazón y que disfruten. Buscaré saber y enterarme de las fecundas posturas y reflexiones, fruto de vuestro protagonismo, Adriano Nogueira. Vamos grupo por grupo y alguna pregunta, repregunta. Es un conversatorio. Esto quiere decir que la palabra circula, ¿de acuerdo? Lema. El conocimiento surge de la necesidad y la necesidad se combate desde la organización para la emancipación. El grupo era Organización Social Educación Popular. Y son ellos. Y están por allí. Y dice, vínculo directo entre organización popular y educación popular. Experiencias propias de educación popular o social en coordinación con organización social. Educación popular como herramienta de la organización social. Otro punto. ¿De dónde viene la educación popular? Desde y para el campo popular. Es una mirada ideológica clasista. Hay un proyecto político popular con un lenguaje propio que emerge del diálogo. Otro punto. Objetivos transformadores y emancipadores. Sentido y de construcción colectiva. Debate. Ciudadano, sujeto activo, militante. La cuestión del inédito viable aparece acá. El conocimiento surge a partir de la necesidad y la necesidad se soluciona desde la organización. En relación con los objetivos transformadores, sentido político y construcción de proyecto, visibilización, contradicciones en el marco de la complejidad del campo popular. Acompañamos lo que definió este grupo con lo que definió el otro grupo que trabajó Organización Popular, Educación Popular. El lema del otro grupo es desde la organización a construir las comunidades protagónicas. Desafíos de la organización popular. Críticas al concepto de ciudadanía. Quiero poner en relación con esta cuestión, ¿no? El debate ciudadano, sujeto activo, militante, y críticas al concepto de ciudadanía. El tema del protagonismo, ¿no? En la ciudadanía, supongo. Tensión del concepto de lo popular. La centralidad de la cuestión de la comunidad, ¿digo bien? ¿Este otro grupo? ¿Sí? La homogenización cultural. Y acá como temas de la comunidad, común, diversidad, pertenencia e identidades. Otro punto es la tensión, movimiento social, movimiento político, y el salto desde lo cultural a lo político. ¿Es así? Sí. La reivindicación versus ruptura, ¿está bien esto? ¿Así es? Reivindicación versus ruptura, reaccionario o reacción versus transformación, demandas se corresponden con la construcción, ¿sí? Como antagonismos. Demandas versus construcción. Acá hay un valor que es bien importante, ¿no? Y que no aparece la construcción como fruto de la acción personal, de la acción de alguien, ni siquiera de un iluminado, ni del Che, sino la acción como fruto, la construcción, perdón, como fruto de la organización, es decir, de la comunidad. La comunidad, el grupo, el colectivo, la palabra que queramos ponerle ahí.
Y me parece que ahí está la riqueza. Y esa comunidad que aparece como común, como diversidad, como pertenencia y como identidades, ¿no? Es decir, una comunidad que tiene alteridades, que tiene iguales y diferentes, que tiene parecidos y muy distantes, pero que en esa mirada de la comunidad me parece que ancla la construcción, ancla la posibilidad de construir algo transformador, que siga existiendo más allá de mí o de nosotros y nosotras, que sigue existiendo porque sigue existiendo en la comunidad. Los compañeros pusieron ni formal ni informal, somos educadores populares. La consigna del grupo. La primera pregunta que se hacen los compañeros que trabajan, hay que decirlo, en escuelas, en colegios o en espacios, ¿perdón? O proyectos educativos. O proyectos educativos. Entonces dice, ¿qué queremos transformar? Espacio, yo mismo, estudiantes, colegas, sociedad. Ustedes van a explicar un poquito de eso. ¿Cómo lograrlo? Y luego, la gran pregunta, dice acá, ¿qué es lo formal, qué es lo informal y cuáles son las diferencias? Y luego dice, los desafíos. Trabajo, fíjense, cada vez más colectivo en cada espacio educativo, colegas, estudiantes, comunidad. Luchar por mejores condiciones laborales, sindicatos, estabilidad laboral y transformar el currículum y formas educativas. Quería incorporar esta otra mirada del otro grupo porque me parece que allí también hay una mirada de organización y de pensar la política para que podamos circular todos en la discusión. Preguntas, dudas, intercambios de grupo a grupo. Me hicieron mucho ruido malo, de hecho, muchas afirmaciones, sobre todo cuando habla sobre el rol militante y partidista que tiene que tener la educación popular. Creo que muchos de las nuevas transformaciones no creemos en la militancia y no creemos en el partido político propiamente tal, ni en estos conceptos hegemónicos venidos desde arriba. Y no comparto tu idea cuando hablabas sobre el rol partidista, porque hay que entender la nueva forma orgánica que estamos viendo los actores sociales, que son las asociatividades como nuevos fenómenos sociales. Por eso que en el grupo creemos que el conocimiento nacía desde la necesidad. Esa necesidad no la toma el partido, por eso que la educación popular no puede ni debe ser partidista. Nunca, deja de ser popular, creo yo. En ese sentido, en el grupo igual nosotros como que nos causó ruido el concepto de ciudadanía, porque sentíamos que igual es un concepto neoliberal y que, bueno, como estamos escribiendo, tiende a ser como una terapia, una especie de terapia lingüística que se hace por dictadura, en el cual ya no se habla de pueblo, sino que se empieza a hablar de ciudadanos. Yo no creo en la ciudadanía crítica, para mí no existe, no puede existir una ciudadanía crítica utilizando un concepto que no nos pertenece como pueblo, de partida. Ciudadanía es un concepto que lo que quiere hacer, creo yo, es homogeneizar a una sociedad, cuando estamos en una sociedad diversa, cuando estamos en una sociedad de clase. Pero esta vez cuando me presenté lo dije, esta vez yo me postulé a concejal porque estoy aburrido que vengan locos de afuera a tomar las decisiones de mi comuna. Yo soy de ahí, soy de clase, conozco mi gente, conozco lo que se han sacado la cresta mis viejos, los viejos de mis vecinos, los abuelos que llegaron a fundar la pobla. Así que estoy chato de que vengan viejos guatones a tomar decisiones y que nosotros como población tomamos la decisión de ir a levantar una candidatura. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Nosotros hemos comprendido que tenemos que trabajar con la comunidad, o la comunidad ha comprendido que ustedes deben trabajar, que todos deben trabajar. Es que esa separación la haces tú a lo mejor cuando miráis de la comunidad hacia afuera, pero yo soy parte de la comunidad. Claro, pero la comunidad también es activa en el territorio. Territorio sí, pues tenemos una mesa de trabajo donde le estamos hoy día, voy a hablar de mi caso, porque esto no lo hablamos en el grupo. Porque, por ejemplo, nosotros hemos levantado una mesa territorial con todas las organizaciones de base, donde le estamos peleando peso a peso y programa a programa al gobierno central y al gobierno local. Y eso se ha municipal y construido central, desde incluso los ministerios, aunque es desagradable, pero lo hacemos. Claro. Y eso se ha construido Desde la comunidad. Desde una educación popular y desde una organización popular. Sí, desde claro una porque, por ejemplo, yo ponía igual el caso de que en mi comunidad hay un sesgo social tan grande que ni siquiera hay organización popular ni tampoco educación popular. Entonces, hay comunidades en que sí han llegado a 5 pasos más arriba que quizás en el caso tuyo, ¿cachai? O de tu comunidad.
Entonces, ¿qué pasa cuando en ciertos territorios el poder hegemónico ha sido tan fuerte que ni siquiera hay una conciencia de que yo soy ser humano? Ni siquiera de clase, sino que yo no sé qué hago acá en este país, estoy un enajenado total. Entonces, desde ahí nosotros proponíamos que la educación popular y toda la teoría y toda la ideología que existe en las universidades y todos los estudiantes que van a las universidades tienen que ir a su territorio a aportar, porque somos todos pobladores, porque el académico y el intelectual también quizás es poblador, a aportar a su territorio, construir dentro de la base social. Para nosotros también el concepto de ciudadanía es un concepto que está en discusión. ¿Por cuál ciudadanía? ¿No? ¿Cuál es la ciudadanía en la que estamos metidos o cuál es la ciudadanía que estamos impulsando? Efectivamente, Lagos cooptó el concepto de ciudadanía y la concertación también. Pero la ciudadanía no es un concepto que en la historia del movimiento social haya aparecido en los 90. ¿No? Lo que quiero decir es que cuando uno empieza a discutir desde su registro, desde su mirada, desde su organización, cada uno de los conceptos, ¿no? Democracia, ciudadanía, partido, militancia, etc., me parece que esa es una discusión. Para eso estamos en el fondo, para hacer esas conversaciones. Yo no reivindico al pueblo mapuche solamente por ser mapuche, porque es explotado, porque existen miles de mapuches que tienen el apellido mapuche por estar en el Congreso, que tengo que reivindicarlo a ellos también. O reivindico también a la mujer que explota a mi vieja por ser nana, aunque suene fuerte a veces, yo sí soy clasista. No tengo por qué necesariamente respetar a la mujer que explota a mi madre, que también es mujer. O sea, solamente por género van a ser iguales. Hay cosas en que no comparto para nada con el compañero, pero hay otras que sí. O sea, por ejemplo, esto de que la mujer, aunque sea cuica, yo no le voy a faltar respeto a una mina, ¿cachai? Es una cosa súper personal. Lo mismo con los mapuches, hay mapuches que son terribles racistas, hay mapuches que también se han tirado políticamente por otro lado, pero son mapuches y todos los mapuches tienen igual derecho para mí. Es súper complejo, yo creo que los que son profesores, que es estar trabajando en un sistema donde tiene una sala abarrotada de gente, ¿cierto? Donde a veces ni siquiera tienen las condiciones para hacer clases y te confrontan con el otro que te cuestiona y te dice, la educación formal, la educación del colegio. Y tenés que estar llenando un leccionario, tenés que estar llenando un libro, tenés que estar pasando asistencia. Y también en tu casa tú sabes que tienes que ser un espacio de resistencia, un espacio transformador, ¿cierto? Y los que están afuera, trabajando entre comillas en la informalidad, tienen que estar luchando por el proyecto, luchando por el financiamiento, ¿cierto? Los que estamos adentro luchamos por la precariedad. Yo trabajo en un colegio donde tengo 2 años asegurados, nadie sabe lo que va a pasar después, me van a echar. Nosotros también conversábamos qué era lo que queríamos, si queríamos educación entre comillas formal o educación entre comillas informal. Entonces llegábamos así como al acuerdo, queremos un poco de las dos, y ya yo les decía en lo personal, yo ya no quiero seguir trabajando en un proyecto de reescolarización, quiero trabajar en una escuela en la cual haya educación entre comillas formal y entre comillas informal, que las dos cosas sean una. Y que no tengamos que dividirla en 2 educaciones, o en 2 tipos de mejor, peor, buena, mala educación. La educación tiene que ser una, y buena para todos. También hay que de repente cuestionar ciertas concepciones, y esto lo hablo como más personal, como la democracia. ¿Qué entendemos por democracia o incluso qué entendemos por derecho? Si podemos entender también que los derechos son concepciones burguesas, concepciones que nacen de la burguesía, y que a lo mejor en el mejor de los casos es lo mejor que puede haber hecho la burguesía, pero sigue siendo lo de la burguesía. Yo les decía a los chiquillos que a mí me causa ruido, por ejemplo, el eslogan crear poder popular, porque siento que lo más peligroso que tiene el poder es no reconocer el que uno tiene. Yo diría ejercer el poder popular, porque el poder es popular. La pregunta más importante que yo tengo para hacerme hoy: ¿qué hacemos con la política? ¿La entregamos o la tomamos? ¿Qué hacemos con el poder? ¿Se lo damos o lo ejercemos? Yo también creo que el poder lo tengo yo. Esa es mi pregunta. Dejo una serie de preguntas, no dejo seguridades, no dejo certezas. A mí me alegra que hayan hecho ruido algunas afirmaciones que después podemos charlar en privado o nos juntamos, nos vamos al bar de la esquina y nos tomamos algunas cervezas ahora y terminamos en pedo gritándonos cosas, no importa, pero está bueno. Ustedes me van a gritar burgués de mierda y yo les voy a gritar trosco y redento, les voy a decir yo. Nosotros estamos convencidos que en Chile hace falta esta conversación. Hace falta que se junte aquel que cree que es necesario el partido de izquierda con aquel que cree que no es necesario el partido y que es mejor la autogestión.
O sea, creemos que no puede seguir cada uno construyendo parceladamente al margen de cuál sea el resultado de esa discusión que no sabemos cuál es.